A todos, vamos a empezar con el segundo día de nuestra semana cultural y hoy, bueno, tenemos como dos actos porque teníamos tan apretado todo que no podíamos meter más días y lo hemos hecho en 2 días, ¿no? O sea, dos actos en un día. Vamos a comenzar con una charla sobre el clima y el tiempo en Tierras Altas que nos dará Gerardo. Gerardo es de Fuentes de Magaña, vive en Zaragoza y es un aficionado, la verdad que le dedica muchas horas al estudio del clima y de esto. Bueno, como aficionado es colaborador de varias publicaciones y de este tema y de alguna página web también, ¿no? Y de algún blog que llevas y un par de blogs y tal. Entonces, bueno, me ofreció de venir a dar la charla. Yo consideré que era una cosa pues interesante y bueno, y ahí está él. Bueno, yo no tengo nada más que decir. Lo que sentimos es que traía una presentación en PowerPoint, pero con la luz que tenemos no se va a ver mucho, pero yo creo que va a hacer un esfuerzo para explicarlo muy bien. Exacto, sí. Y luego a continuación, bueno, pues tendremos la actuación de Manolo y bueno, y ya, bueno, luego la presentaremos. Vamos a primero por esto y luego por otro, ¿vale? Venga, muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir. Y bueno, ya me ha presentado José María. Bueno, yo soy Gerardo Avío Morales, soy de Zaragoza, pero bueno, toda mi familia parte de la familia de mi madre es de Fuentes de Magaña. Mi apodo en el pueblo, o la de mi familia, somos los Donatos o los Manrique, más conocido también como el hijo de la Magdalena, ese soy yo. Y bueno, pues yo soy pues, un apasionado a temas de la meteorología, temas de la climatología desde que era crío. Ahora me dedico también pues, a cazar tormentas, a seguirlas, a hacerles fotos. Soy también muy viajero. Y aparte de eso, pues bueno, soy consultor de marketing y soy profesor de español para extranjeros. Antes de que se me olvide, quería agradecer también pues, a la Asociación de Amigos de Sarnago por la oportunidad de estar aquí. Y para mí este sitio pues, es un lugar especial porque siempre he venido aquí, he estado encantado de disfrutar de las semanas culturales de aquí. Y he viajado mucho y os puedo decir que aquí en Sarnago pues, los atardeceres más bonitos que he visto. He estado en sitios como en Vietnam o en la isla de Vancouver y os digo que es precioso. Bueno, si me queréis seguir, luego si me podéis preguntar, pues tengo un par de blogs, uno se llama estaciondemeteorología.com y otro Zaragoza Meteo, de meteorología de Zaragoza. Luego si queréis me podéis preguntar y os digo dónde me podéis seguir por redes sociales. Bueno, antes de entrar en lo que es el tema de la climatología y la meteorología de Tierras Altas, os voy a contar un poquito cómo funciona el tiempo, porque al final pues bueno, es algo que nos afecta a todos, ¿no? En nuestra toma de decisiones diarias, qué nos vamos a poner, a dónde nos vamos, ¿vale? Os lo voy a contar, había un soporte visual bastante bueno para entenderlo, pero bueno, vamos a intentarlo y espero que se entienda. Y si no, pues bueno, después estaré disponible para aclararos, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber bien es conocer los motores de la meteorología, ¿no? ¿Dónde empieza todo? En verdad todo empieza en el Sol, ¿eh? El Sol es nuestra mayor fuente de energía y es la que propicia la vida en la Tierra y también genera todo lo que son los procesos meteorológicos. La energía nos llega del Sol, no nos llega directamente en nuestro hemisferio, ya que nos llega con cierta inclinación, pero en el Ecuador nos llega directamente, es decir, llega con la mayor energía posible, no llega directamente en la zona del Ecuador. No exactamente en el Ecuador porque va variando, como sabréis, pues la Tierra está inclinada y esa energía del Sol que llega directamente al Ecuador pues es uno de los procesos que más importantes son para entender la meteorología, porque al final entre la inclinación de nuestra Tierra, que somos
vivimos en una esfera, no sé si aún queda algún terraplanista por aquí, pero bueno, vivimos en una esfera, todo eso propicia pues al final que tengamos inviernos y veranos, rotamos alrededor de la Tierra y esa inclinación, ¿no? Esa luz del Sol nos llega de diferente forma en cada época del año, porque al final pues eso es lo que nos genera esta diferencia de estaciones, sobre todo en los hemisferios más arriba y más abajo. Bueno, otro de los factores a tener en cuenta es nuestra atmósfera, donde ocurren los fenómenos meteorológicos. Se llama troposfera y digamos donde está la mayor concentración de gases, ¿no? más del 50%. La troposfera más o menos llega hasta los 15 kilómetros, depende también de la zona, llega más en el Ecuador, y ahí es donde se generan todos los procesos meteorológicos. Otro de los componentes importantes de la meteorología es el vapor de agua, ¿no? que existe en la atmósfera, que parece que no, pero solo es el 0,001% de lo que hay, pero como veis pues genera todo lo que son las precipitaciones y la mayoría de los fenómenos meteorológicos. Bueno, pues tenemos el Sol, la atmósfera, y una de las cuestiones importantes es uno de los procesos, ¿no? importantes es saber cuándo el aire caliente o el aire frío, qué procesos siguen con respecto a la atmósfera, ¿no? El aire cálido es menos denso, pesa menos y tiende a ascender. Eso lo podemos ver muy fácilmente cuando ponemos la calefacción, cómo se nota que sube el aire, es una cosa creciente. Y el aire frío es más pesado y más denso y pesa más, ¿vale? ¿Esto a qué viene? Esto viene a que, como os he contado antes, en el Ecuador es donde con mayor incidencia llega la energía del Sol. Entonces, ahí se calienta la Tierra, se calienta el mar y genera que el aire ascienda. Este aire asciende hasta que llega al tope de la troposfera, hasta que no puede llegar más. Cuando llega arriba, este aire en el Ecuador, pues tiende a diverger, a dispersarse hacia una corriente hacia el hemisferio norte y otra hacia el sur. Entonces eso genera una célula que se llama, y al final esa corriente, ¿no? que irá más o menos a una altitud de 15 kilómetros más o menos, llega un momento que se va enfriando y desciende. Y ese primer descenso llega más o menos por la zona para que nos entendamos, en los 30 grados, que es donde están los desiertos del Sahara. Y ahí es donde está la mayoría de los anticiclones que, como sabemos, pues traen la estabilidad. Entonces el Ecuador, digamos que es un motor de generar tormentas, y ahí digamos que es un poco donde se generan todos los procesos meteorológicos que incluso nos llegan a afectar a nosotros. Luego, por otro lado, tenemos los polos, los cuales pues llega muy poca energía solar, como sabemos, muchísimo menos en invierno. Entonces ese aire más denso tiende a descender, y al descender, pues, como sabemos, a veces nos vemos afectados, como nos dicen en la tele los hombres del tiempo, nos llegan masas de aire polar, ¿no? Eso es un aire frío, que está frío porque no le llega el sol. Bueno, todo eso al final, esa energía que llega desde el Ecuador y ese frío que nos llega desde los polos, pues interactúan, y esa interactuación pues al final nos genera los procesos meteorológicos que nos afectan. Bueno, esto es para entender la circulación general atmosférica, y que es, digamos, donde se generan lo que podemos, por ejemplo, aquí en nuestro hemisferio, en nuestras latitudes, todo el tiempo nos viene, digamos, que desde el oeste. Esto es derivado de este proceso que os he comentado del Ecuador. Cuando sube el aire, pues cuando llega más o menos a nuestra latitud, es cuando ese aire diverge, porque está bajando, diverge y tira hacia el oeste. Y en Canarias, en cambio, tienen los vientos alisios que van hacia el oeste. Bueno, luego, digamos que la mayor incidencia donde da el sol, que se llama la zona de convergencia intertropical, pues varía, ¿no? En julio, ahora en verano, pues está más alta, que es donde más fuerza hace el sol, está más alta, y por eso, pues digamos que ese calentamiento está más cerca de nosotros, y por eso hace más calor en verano, lógicamente. Esa inclinación nos propicia eso en verano, y en invierno está más
más baja. Esto al final lo que nos determina son los climas y bueno, si pudiéramos ver pues una foto del mundo desde fuera, pues vemos perfectamente la zona de Ecuador que está totalmente verde, que os he comentado, esa generación de calor genera constantemente tormentas y precipitación. Pues cuando vemos la foto del mundo, ¿no? Pues podemos ver claramente la zona del Ecuador que es totalmente verde y la zona del desierto, que es donde desciende el aire, pues es desértico, ¿no? Porque ese aire que desciende no lleva humedad ni genera precipitación, ni nubes, ni nada, solo estabilidad y sequía. Bueno, todos hemos oído hablar de las borrascas, ¿vale? Como en el Ecuador lo que se generan son borrascas constantemente, en esta zona donde más da el sol. Una borrasca al final es una representación de una superficie donde el aire está ascendiendo, porque se está calentando o por otro tipo de proceso de aires. Ese aire asciende, la borrasca, el aire asciende, digamos que lleva el giro, ¿no? antihorario por esa razón. Entonces en el hemisferio norte. Y ese aire asciende hasta llegar a la troposfera. Como os hemos dicho antes, cuando llega arriba de todo de la troposfera, pues el aire al final no puede subir más allá, no tiene capacidad de subir, entonces tiene que diverger. Y cuando diverge en altura, pues vuelve a descender, y esos descensos de aire que se producen desde arriba son cuando se producen lo que conocemos los anticiclones y que están relacionados con el buen tiempo, porque ese aire que nos viene cuando está el anticiclón desciende, es más frío, muchísimo más seco y no se generan las condiciones necesarias para que se generen nubes, que son las que nos traen la precipitación. Las borrascas cuando sube el aire sube más cálido y condensa las nubes, y es lo que provoca luego al final la precipitación. Otro concepto básico es que el viento siempre va de las altas presiones, de los anticiclones, a las borrascas, se van comunicando, ¿no? Porque el anticiclón al final, el aire desciende, cuando llega al mar o a la tierra, pues tiene que buscar una salida por superficie y tiene a compensarse en una borrasca que lo asciende. José María lo está viendo muy bien. Bueno, al final esto es como se pintan los típicos mapas de isobaras que vemos en la tele y que nos representan, Cuando veis un anticiclón, imaginar que el aire está descendiendo, y cuando veis una borrasca, imaginar que el aire está descendiendo y el viento va en dirección a la borrasca. ¿Vale? Otro de los conceptos básicos son las masas de aire. Las masas de aire al final son grandes porciones de aire que se generan en regiones de la Tierra específicas. Por ejemplo, una de las regiones más grandes, ¿no? Y donde se generan las masas de aire famosas, las siberianas, que aquí conocemos bastante de ellas, pues es cuando en una gran superficie de tierra, pues durante una serie de días o semanas, se genera esa masa de aire que tiene las mismas condiciones de temperatura y humedad. También se generan masas de aire en el mar. Por ejemplo, aquí nos afectan muchísimo las noroestadas, que son las masas de aire que se generan en el sur de Groenlandia y que vienen cargadas de humedad y son frías, y son las que entran normalmente por Galicia, ¿no? Cuando nos presentan esos frentes. Pues bueno, esas masas de aire al final son las que nos generan las precipitaciones o nos trae el viento más frío o más seco. Lógicamente, pues una masa de aire que se genera en el mar pues es muchísimo más húmeda y trae precipitación. ¿Vale? Lo que es otra forma de generar las borrascas y los anticiclones en nuestra latitud es cuando, pues la masa de aire polar, ¿no? que se genera en el polo norte, interactúa con el aire que nos viene desde el Sáhara o desde el Ecuador incluso. Estas dos masas interactúan y digamos que esas no tienden a mezclarse. Entonces esas dos fuerzas contrapuestas tienden a girar, y claro, como son dos vientos que van en dirección contraria, pues como no pueden bajar hacia abajo porque está el mar o la tierra, pues tienden a subir. Ahí es cuando se generan las borrascas, Donde esas dos masas de aire interactúan, pues se generan las borrascas. Luego, pues eso, cuando hay la precipitación al final, que vienen los famosos frentes, es cuando, pues bueno, una masa de aire frío o aire más cálido choca contra otra masa de aire más
de diferente composición, pues esas dos masas no tienden a mezclarse, pero una tiende a subir sobre la otra, y eso al final genera que el agua es decir, que la precipitación se genere en altura, porque se condensa el agua, ¿no? Pues esas luchas de dos masas es lo que nos generan los frentes y las precipitaciones normalmente en España. Bueno, luego, pues por supuesto, los motores locales del tiempo, que pues estaríamos hablando de lo que es la orografía. Aquí pues en lo que es en tierras altas pues estamos muy influenciados pues por las montañas, nuestros valles, los barrancos, las parameras, ¿eh? Hay una, como sabemos aquí, pues hay una gran diferencia entre lo que son los valles del Cidacos, el Linares, la Lama. Pues bueno, esa orografía hace que cambie el clima, ¿no? Aquí en el Valle del Ebro somos muy conocedores de las nieblas, y cuando hay unas nieblas terribles en Tudela o en Zaragoza, pues vienes aquí y hay un sol estupendo y están en manga corta, y en Zaragoza estamos jodidos de frío. Eso es por la orografía, ¿eh? Es un proceso global. Luego otro de los temas es característico del verano es la convección, que como os he contado antes, ¿no? Cuando la superficie se calienta, el aire tiende a subir, ese aire que sube, pues al final es lo que genera que se condense un poquito más en altura y se generen las tormentas. Eso es un fenómeno que se genera a pocos kilómetros a unos cientos kilómetros de aquí, y que luego os explicaré más o menos de dónde vienen las tormentas que nos afectan aquí en tierras altas. Bueno, os cuento un poquito rápidamente cómo se hacen los pronósticos del tiempo, para que sepáis y por qué se equivocan a veces los pronósticos y por qué no es fácil. Bueno, lo primero que hay que hacer para hacer un pronóstico del tiempo es hacer una toma de datos a nivel mundial, ¿eh? Aquí están todos los servicios meteorológicos del mundo, están interconectados y se traspasan la información. Entonces, hay que tomar datos en cada una de las estaciones, en aviones, en barcos, hay que hacer sondeos, y con todos esos datos, digamos, lo que cogen es meterlo en una gran fórmula matemática, en un modelo numérico que se llama, procesarlo en computadoras muy gigantes. Imaginaos que tienen que calcular todos los puntos o todas las celdas del mundo para poder dar el tiempo. Al final, nosotros vivimos en un fluido, y eso al final pues lleva una serie de fórmulas de movimiento de fluidos que tienen que calcular, ¿no? Pero ahí ya comienza, digamos, el error, ¿no? Porque no podemos tomar los datos de todos los puntos de la Tierra, ¿eh? Al final se hacen estimaciones, y esas estimaciones que se hacen, pues al final pues llevan error, ¿no? Llevan un pequeño error. Entonces eso no nos permite hacer pronósticos meteorológicos exactos, ¿eh? Porque al final se hacen estimaciones de esos datos, ¿vale? Los mapas automáticos que veis del tiempo en aplicaciones, pues bueno, están generados de esta forma, ¿eh? Y al final pues es la información que te ofrece. El tema está que esta toma de datos, pues como os he comentado, pues al final no es exacta. Bueno, una de las preguntas que siempre surge por ahí, ¿no? Y un poco para explicaros por qué es tan difícil hacer un pronóstico del tiempo, es, habréis oído, ¿no?, esto de si puede un aleteo de una mariposa en Toronto causar una tormenta en Sarnao. Pues la teoría nos dice que sí, y nos dice que sí porque vivimos todo interconectado, es decir, todo el globo es un gran volumen de fluido y vivimos interconectados. Entonces, el mínimo cambio que se produzca en cualquier parte del mundo puede llegarnos a afectarnos. Esto se llama la teoría del caos. Lo que nos quiere decir es que no podemos predecir más allá de un cierto límite. Al final, ya cualquier variación de un cambio pues puede dar resultados totalmente diversos. Una cosa bastante difícil de entender. Entonces, lo que nos dan los pronósticos del tiempo con respecto a lo que pasa en la realidad es una modelización, es como una representación, ¿eh? Digamos que nosotros somos la realidad y el pronóstico del tiempo sería como si fueran unos dibujos animados, ¿eh? Representan la realidad, pero nunca van a ser exactos al 100%. Ningún meteorólogo te va a decir que va a llover 14 litros justos porque no lo saben.
Entonces, veis pronósticos del tiempo a más de 6 días o cosas así, pues no os fiéis, porque al final es como si fuera pues, rapel o fuera cualquier adivinador de cartas, porque no se puede más allá, se puede ver una tendencia, pero no es así. Las apps que todos usamos, las aplicaciones de móvil, pues al final, pues eso, a más de 3 días, pues hay que tener cuidado. Más o menos, para que os hagáis una idea, los pronósticos hasta 3 días pues tienen un acierto del 90% más o menos, en temperatura, en precipitación del 70%, es decir, que ya hay un margen de bastante de equivocación. Más allá de 3 días, pues ya la cosa se complica. Entonces, pues cuando llega Semana Santa, pues hay que tener paciencia y confiar en los pronosticadores. Bueno, ahora la climatología, que es un concepto diferente a la meteorología, que a veces se confunde, lo que estudia son todos los fenómenos meteorológicos, pero más a largo plazo, para, digamos, configurar lo que es como sería el carácter, ¿no? El carácter del tiempo de un lugar. Hacer una comparación, la climatología sería cómo es el carácter de una persona y la meteorología es cómo se comporta. Climatología, pues al final mide medias, y la meteorología pues te dice la lluvia que cae o el viento que ha hecho. La climatología pues te mide la media. Bueno, ya entramos en climatología propia de las tierras altas. Ahí, como conocéis, hay un refrán que dice: en Castilla 9 meses de invierno y 3 de infierno. En tierras altas, ¿cómo diríais? ¿Cómo sería el refrán? Yo me lo he inventado. Yo, para mí para mí en tierras altas son 10 meses de invierno y 2 meses templadillos. Para mí, esto luego lo discutimos si queréis. El invierno dura aquí desde el 15 de agosto hasta el 15 de junio. Y el verano del 15 de junio al 15 de agosto. Del día Santiago hasta el día Santa, es decir, más podemos discutir sobre eso. Sí. Esto lo dicen aquí. Eso decía Avelino. Eso decía Avelino. Día Santiago hasta el día Santana. Pues menos de un mes. No, menos un día. 10 días. Es verdad, sí. Está confundido. Bueno, al final el clima de aquí, el clima de cualquier parte del mundo, pues imprime carácter, y aquí en Tierras Altas ha condicionado mucho nuestra vida pasada. La transhumancia está relacionada también con la meteorología, con la climatología. La gente tenía que marchar a otras zonas con mejor tiempo, donde se dan mejores condiciones, el tipo de construcciones que hay, el carácter de nuestra gente, no es el mismo carácter de aquí, de la gente del Valle del Ebro, lo sabemos. La agricultura también, el tiempo es lo que nos permite, ¿no?, cultivar aquí. Y todo eso, pues bueno, esa explotación de recursos. Y luego otra de las partes más trágicas es que al final la meteorología aquí es muy dura. Es un clima duro, de los sitios de España pues no es fácil. Esto pues bueno, las sequías, el frío, tormentas, el granizo, pues también ha dado otro empujón hacia el tema de la despoblación. Bueno, con respecto al clima, es decir, nuestro clima aquí al final está influenciado por la altitud, ¿no? Estamos entre 800 y 1700 metros, los pueblos están entre 800 y 1200, gran continentalidad, estamos lejos del mar, nuestra orografía, montañas, páramos, barrancos, nuestra latitud y longitud. Estamos orientados hacia la cuenca del Ebro, eso nos afecta también por el viento. La posición de la Sierra de Demanda y la Sierra de Cebollera también nos roba mucha agua, nos roba mucha lluvia, porque al final nos entran muchos frentes por el oeste y nos roba agua. Y luego el Valle del Ebro, que nos trae el cierzo, que luego veremos que es bastante curioso. En España, pues climas parecidos al nuestro tenemos en gran parte de la provincia de Teruel, Castellón, y en el Pirineo aragonés y catalán. Son climas más o menos clasificados como el nuestro. Es un clima el de aquí que no es muy extenso en España, así que es de los minoritarios, así que es un poquito especial.
Otros lugares del mundo que tienen un clima parecido al nuestro, pues hay bastantes sitios en Chile, ¿eh? Aquí, pues bueno, me aparecía Bariloche, San Martín de los Andes, Santiago de Chile, pone Vancouver, pero Vancouver es mucho más húmedo, pero bueno, parecido. Bueno, entrando en temperaturas medias anuales, lo que tenemos aquí en Tierras Altas es una gran diferencia entre lo que es los valles, sobre todo el Valle de la Lama. En Cibudosa tenemos una media anual de temperatura de 12,1 grados, en Fuentes de Magaña, Cervón 10,2, están más altos, en Sarnago es un poquito más frío, 9,7, y luego ya Diustes, que es, digamos, para mí es el pueblo más frío de aquí, que tiene 8,6. Es decir, hay un grado de diferencia entre Sarnago y Diustes de temperatura media anual. En Puerto Piqueras, arriba del todo, tienen 6,7. Lo que es la media de precipitaciones, esto también pues hay una bastante diferencia. Yo creo que no sé si en España habrá muchas comarcas que tengan tanta diferencia de precipitaciones. En Soria desde luego no, porque tenemos desde Cibudosa en el fondo del Valle de la Lama, caen más o menos 480 litros, que es prácticamente casi clima de Valle del Ebro. Fuentes de Magaña 521, en Sarnago se estima 563, en Diustes 754 mililitros y en Puerto Piqueras 831. Es decir, desde Puerto Piqueras hasta Cibudosa hay una diferencia de 400 mililitros. Es mucho, es bastante, es una diferencia grande. Esto al final condiciona mucho el paisaje, ¿eh? En apenas 30-35 kilómetros, pues si viajas de Cibudosa hasta el Puerto Piqueras, hasta Diustes, es un cambio brutal, ¿no? En el paisaje, pasas del Valle del Ebro a un bosque con hayedos, robles, en fin, muy grande. Lo que son el mes más frío del año, ¿no? Las temperaturas medias de enero, aquí en Sarnago, la temperatura media es de 2,4, Cibudosa 4,4, Puerto Piqueras 0,4. Por comparar con otras ciudades, pues por ejemplo en Zaragoza 6,6, Pamplona 5,2 frente a 2,4 de Sarnago, es decir, que se nota la diferencia. Las temperaturas medias de julio, que es el mes más caluroso en España, pues en Sarnago la media se estima en 19 grados, en Cibudosa es 20,9 y en Diustes es 17,6. En otras ciudades, por ejemplo en Zaragoza es 25,2, Molina de Aragón, que lleva mucha fama de ser frío, pues tiene una media de 20,2, es decir, que es más frío Sarnago de media que Molina en julio. Lo que pasa que luego ellos tienen unas heladas brutales, ¿eh? Otra de las características, ¿no? de aquí de las Tierras Altas es el frío, ¿no? Esto lo sabemos. Se calcula más o menos que hay entre 2.500 y 3.000 horas al año de temperaturas por debajo de 7 grados. Al año tenemos 8.760 horas, es decir, que es un porcentaje bastante amplio. En España pues estamos dentro de las zonas más frías, no la que más, porque hay otras zonas, pero bueno, estamos bien servidos de frío. Lo que son temperaturas por debajo de 0 grados al año, rondamos entre 400 y 750 horas por debajo de cero. Dentro de España pues estamos bastante arriba. Las más frías son lógicamente el Pirineo y montaña leonesa y palentina, y Teruel por supuesto, que son las más frías. Pero bueno, aquí bien, estamos bien. Lo que es el viento es una de las características también de aquí de Tierras Altas y luego os contaré un poquito mi teoría del frío de esa zona. En lo que se respecta a Castilla y León, somos, es decir, todo lo que es la Sierra de Alba, la Sierra de San Miguel y por supuesto toda la zona de Piqueras, es una zona con muchísimo viento y simplemente hay que verlo la cantidad de molinos que hay porque se sabe. Esto al final, esta mezcla de vientos, pues esta mezcla de viento y de frío, pues bueno, crea una sensación térmica que es terrible, ¿no? Eso no se mide mucho, no se dice mucho, pero sabemos que es muy fuerte. Los vientos típicos de aquí, pues bueno, es el cierzo, el famoso cierzo,
altón o gallego y el bochón. Son los más típicos. La nieve, ¿no?, es otro de las características de aquí. Más o menos días de nieve rondamos una media, estos son medias porque ahora cada vez nieva menos, es entre 10 y 30 días de nieve, más o menos ronda, porque aunque el año pasado pues yo creo que fueron 5 días de nieve o menos, así cada día al menos. Y pues bueno, es una zona que nieva bastante. Sabéis que Soria, pues es la provincia, o la ciudad de Soria es la ciudad donde más nieva de toda España. Luego otra de las características, otro de los fenómenos meteorológicos característicos de aquí son las tormentas. Estamos en uno de los cuadrantes de España con más tormentas. Más o menos días tormentosos rondamos entre los 16 y los 23 días, que es bastante. Las zonas más tormentosas están en el Pirineo y en Teruel, pero aquí también somos bastante conocedores. Para nosotros nos parece normal las tormentas, pero es que en el resto de España no son tan comunes, es decir, que es una cosa bastante curiosa. Otro de los temas que ahora mismo en España se está estudiando bastante son las supercélulas, que son tormentas ya de gran tamaño. Estas tormentas lo que tienen característica que son grandes, que luego tienen algo de giro, ¿no?, como si fueran borrascas a pequeño nivel. Estas son las peores, estas son las que traen el granizo, las que traen las inundaciones. Y también pues, aquí se estima que hay cierto número de supercélulas, y yo estoy en busca y captura de alguna de coger por aquí. Así que donde más se dan es en Aragón y en el Pirineo. Bueno, concretando el clima de Sarnago, bueno, como hemos dicho antes, que la temperatura media anual es de 9,7, la temperatura media mínima diaria en enero es menos 1,6 grados, la temperatura media de enero es solo 2,4 grados, la media de julio es 19 grados, la precipitación media es de 563 mililitros, número de días de lluvia se estima en 90,8, no es mucho, pero bueno. En Zaragoza, por ejemplo, que tenía aquí una tabla comparativa, pues son 51 días, con 40 días más. Se estima que el día de la última helada de primavera es el 2 de mayo, es el último día que llega, más o menos, anda por ahí. Eso son estimaciones, hay años que son más tarde. Y el día de la primera helada es más o menos 27 de octubre, es lo que se estima, más o menos, es la media. Bueno, nosotros en Fuentes de Magaña hemos puesto, vamos a poner, que la tenemos calibrando, una estación meteorológica que va a permitir, pues bueno, tener en directo los datos de temperatura, humedad, viento, precipitación. Esto, pues bueno, estará disponible para que todo el mundo la pueda consultar. También vamos a poner una cámara para poder la gente se pueda conectar y pueda ver, enfocaremos a la Sierra de Baltajeros para que se pueda ver, pues bueno, la gente vea si ha nevado, si hay lluvia, etcétera. Estará muy chulo. Y esto, pues bueno, ha sido gracias también al albergue turístico de Tierras Altas, que lo lleva Enrico y Maite. Y también quería pues ya echar aquí una bola a ver si se pueden poner más estaciones meteorológicas pues aquí en Sarnago o en otros pueblos para pues, por tener una red, ¿no?, completa y ofrecer pues, un servicio de información pues, para la gente de aquí, pues, poner cámaras, etc. Los datos provisionales que hemos cogido en Fuentes de Magaña, ¿no?, pues os destacaría. El 4 de abril se cogió menos 4,4 grados. De viento, un día cogió 121 km por hora, el 24 de mayo, que es muchísimo viento. Y lo que más me llamó la atención es la sensación térmica, es una combinación entre el frío y el viento que hay. Entonces el 4 de abril cogió 13 grados, menos 13 grados bajo cero, a las 4 de la mañana con una temperatura de menos 1,4 y 25 km por hora. Cuando hace un poquito de frío y viento, la sensación térmica se desploma. Esto nunca sale en la tele, es decir, nunca
bastante hablan de la sensación térmica, porque si saliera, pues yo creo que aquí en Tierras Altas saldríamos bastantes veces en la tele. Bueno, hablando ya de fenómenos meteorológicos más comunes de las Tierras Altas, lo que son, desgraciadamente no hay muchísima documentación, pero bueno, tirando de efemérides de la EMET, me gustaría destacar varios fenómenos que han pasado en Soria. Uno de ellos es el 2 de enero de 1885, hubo una ola de frío polar y dejó menos 22 grados en Soria. Otro fenómeno que fue bastante reciente, fue muy gordo, fue un tornado en San Leonardo de Yagüe, que bueno, tronchó pinos de 15 metros y dejó una ladera destrozada. Es bastante curioso. Hay una nevada registrada en 1984, en junio, nevada en Soria, León y Zamora. Bueno, como hemos hablado antes, el frío, ¿no? es una de las características, ¿no? Uno de los fenómenos meteorológicos más característicos de aquí de Tierras Altas, ¿no? Hay varias estaciones aquí en Tierras Altas, en San Pedro Manrique, en Valdelagua del Cerro, está fuera de Tierras Altas, y en Bayoria. De momento el registro más bajo, que es desde el 2013 solo, son menos 14 grados en Bayoria el 17 de febrero del 2016. Ese es el dato, es un poco sano. Menos 14 grados está bastante bien. En Soria hay un registro de 1963, del 17 de diciembre del 63, de menos 15 grados. Yo calculo que aquí en Sarnago pues caerían 17-18 grados bajo cero. Estamos hablando de temperaturas pues, bueno, muy bajas. Otra de las características, ¿no? Es el frío en verano, que ahora mismo pues, lo notamos, ¿no? Pues por ejemplo, algún dato curioso, ¿no? Es más también reciente, 1,4 grados el 17 de agosto del 2015, ¿no? En San Pedro Manrique, y menos 0,7 grados un 23 de septiembre de 2017. Este está dentro de lo más, pero en agosto es bastante curioso. Bueno, con respecto a las grandes olas de frío, las que hemos sufrido aquí en Tierras Altas y en general en el norte de España, pues aquí muchos igual recuerdan la de 1956, que estuvo la media de febrero de ese mes en Soria, fue de menos 2,5 grados, es decir, no pasó de 0 grados en todo el mes, y la media de las mínimas menos 7. La ola de frío del 63, que dejó los famosos menos 30 en Calamocha, y en Soria menos 15. Y la de 1885, que es el registro más bajo, que es de los menos 22, pues aquí yo calculo que caerían menos 24, menos 26 grados bajo cero. Es decir, que las temperaturas que solo ves en la tele cuando hablan de Moscú o de otros sitios. Bueno, la nieve es otra de las características típicas de Tierras Altas. Cada vez, desgraciadamente, pues nieva más. Había preparado aquí unas fotos de nieve, pero no podemos verlas. Otro de los fenómenos meteorológicos muy conocidos de aquí son los ventisqueros, ¿no? Muy típicos, hemos hablado antes del viento, conjugado con la nieve, pues al final arrastra la nieve y hasta que no encuentra un lugar que no puede avanzar más, no le llega el viento y se acumula la nieve. Aquí pues habréis oído mucha gente hablar del famoso ventisquero de Valdelalosa, es la carretera que va de San Pedro a Fuentes de Magaña, y mi madre me contaba que pues bueno, había inviernos que se estaba el autobús de línea parado ahí 6 días, 7, hasta que salían a sacarlo, a quitar toda la nieve, porque era brutal. Y aún sigue habiendo los ventisqueros, desgraciadamente pues no se da el mantenimiento adecuado. Lo que os he comentado antes, ¿no? La combinación del viento y el frío. Yo creo que aquí en España somos de las regiones, es decir, esa combinación de frío y viento es terrible, ¿eh? Por ejemplo, si aquí a poco que haya 1 grado o 2 grados, ¿no? Que es bastante fácil que se den en diciembre o en enero, y allá pues, corra el viento 40 km por hora, que es bastante habitual, pues tenemos una sensación térmica de menos 6 grados. Entonces,
Esto es una característica bastante de aquí. En otras regiones no hace tanto frío, tanto viento. Las sequías, ¿no?, es otro de los fenómenos que más nos han afectado. En la revista de Sarnago aparece, la número 6, aparece una Manrique convocando a todos los pueblos en 1922, en el que se juntaron 3.000 personas para hacer una rogativa para que lloviera. Y llovió esa misma tarde. No sé si mucho o poco, pero llovió. Pues por eso fueron, porque vieron el tiempo. Por eso, exacto, Vieron el tiempo y me sacaron la Virgen. Sí, sí. Bueno, luego las tormentas que nos afectan aquí, que como os he comentado es un fenómeno local, que se genera aquí a pocos kilómetros, se generan más o menos en el sistema central y son arrastradas cruzando toda Soria desde el suroeste hasta el noreste. Entonces atraviesan Soria y cuando nos llegan a nosotros, pues es cuando nos afectan, ¿no? Dramáticamente, muchas veces. Entonces estas tormentas se generan en el sistema central. Entonces por eso cuando en verano, pues siempre es bueno mirar por las mañanas en la dirección de suroeste para ver cómo hacia la torre, dicen aquí. Hacia la torre. Luego, bueno, hay otro tipo de tormentas que me han comentado varias personas, que no sé si se dan aquí exactamente, que son yo las he llamado tormentas de vuelta, que son una serie de tormentas que llevan, digamos, más o menos el cauce de la Lama, y cuando cruzan el Alcarama, pues yo creo que son por la incidencia del cierzo, ¿no? por la orografía y por la incidencia del cierzo, se dan la vuelta, digamos, y vuelven otra vez hacia cruzando el Alcarama, nos vuelven a afectar. Y estas dicen que son muy malas, que son las que traen granizo y las que, bueno, que generan bastantes problemas. En Fuentes de Magaña, varias personas me comentaron, hay una serie de nubes que llaman las valencianas o pirenaicas o francesas, no sé si aquí también se llaman. Y no las he podido comprobar con otras personas, es decir, para verlas y decir cómo se llaman realmente, pero están relacionadas se producen en verano y están relacionadas con la formación de tormentas. Entonces, bueno, su significado lo conoce muy bien la gente que ha vivido aquí, ya estamos bastante en el campo. En Fuentes de Magaña tuvimos una tormenta terrible el 13 de agosto del 2001 que arrasó todo el centro del pueblo. Esto, pues bueno, fue una tormenta súper local que afectó con mayor incidencia en Fuentes de Magaña. Y pues bueno, debido a la orografía que tenemos, que estamos en un barranco, no estamos justo arriba del barranco, sino un poquito en medio, pues bueno, eso canalizó toda el agua. Yo calculo, como no hay datos, pues yo calculo que igual cayeron más de 50 mililitros en una hora, porque fue brutal. O sea, uno de mis amigos estuvieron y bueno, casi se inunda el bar, había un montón de gente dentro, pero finalmente no arrastró coches, bancos de mármol, yo no sé lo que pesarán, 200 kilos, es una salvajada. Hay otra tormenta que sí que afectó más aquí en Tierras Altas, que es la del 9 y 10 de agosto de 1995. En Soria capital se registraron 65 litros y esta fue la que causó 10 muertos en varios pueblos de Guadalajara. Alguna persona lo recordará. Y aquí en Sarnago, una de las tormentas más terroríficas que se recuerda, ¿no?, fue la del 7 de julio de 1957. Os había puesto aquí el pronóstico del tiempo que había para ese día del Instituto Nacional de Meteorología que había entonces. Y pues dice el pronóstico para ese día eran: continuarán los chubascos débiles en Galicia y costa cantábrica, cielo nuboso con nubes de evolución diurna en la mitad norte de la península, cielo despejado nuboso en el resto. Es decir, ni se olió, no tenía ni idea. Sale aquí un mapa, pinta algo de precipitación en la zona de Soria. Luego lo que es la observación al día siguiente, dice: en el día de hoy, esto es del día siguiente, el 8 de julio, en el día de hoy ha habido algún chubasco aislado en el noreste. Aislado, tan aislado.
la península. En la mitad norte de la península hubo nubosidad abundante. Bueno, pues algo vieron, vieron algo de nubosidad abundante. Y bueno, lo que pasó es que había una vaguada de frío entrando en altura, había hecho muchísimo calor los días de antes, en Soria pues había habido días de 33 grados más o menos, y entró una vaguada de frío, entonces cuando entra frío después de varios días de calor es cuando se generan tormentas. El tema es que fue tan local que solo prácticamente afectó aquí. Finalmente investigando encontré en un periódico, en el diario de Burgos, del 10 de julio, una noticia, que os la voy a leer para que veáis el impacto que tuvo la tormenta. Una comarca soriana arrasada por la tormenta. Una fuerte tormenta ha descargado gran cantidad de piedra en la comarca de San Pedro Manrique, alcanzando a los pueblos llamados Vallejo, Castillejo de San Pedro, Fuesas, Acrijos, Bea, Fuentebella y Sarnago. La piedra de gran tamaño, con peso de más de 300 gramos, ha arrasado todos los sembrados prometedores de una buena cosecha. La violencia de la granizada causó bajas en la cabaña en el pueblo de Sarnago, donde también resultaron algunos pastores y labradores con lesiones. Trozos de hielo de gran tamaño rompieron varios cables de conducción eléctrica, por lo que algunas ovejas resultaron también electrocutadas. Fueron rotos los cristales de las viviendas. Es decir, es una tormenta muy excepcional, porque el tamaño de lo que habla de 300 gramos, pues imaginaros piedras pues, de este tipo, ¿no? Y causó heridas a varias personas, mató animales, en fin. Seguramente sería un tipo de estas tormentas que os he comentado de las supercélulas, pues sería algún tipo de esas. Lo que pasa es que no se puede, la investigación ya no llega más, Y nada, yo por mi parte pues estoy abierto a abrir un grupo de WhatsApp con gente de aquí de Tierras Altas para hablar de temas de meteorología, informaros de pronósticos y bueno, pues compartir fotos y vivencias relacionadas con la meteorología. Y por mi parte, pues nada más, muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, pues encantado de atenderos. Bueno, pues solo queremos darle un pequeño obsequio, ya que ha venido aquí y ha pasado frío. Por lo menos que se lleve un pequeño recuerdo nuestro. Bueno, esto es, yo creo que ya si no lo conocéis casi todos, es la móndida nuestra, ¿no? Lo más significativo de Sarnago, como de todos los pueblos de la comarca, son las móndidas. Entonces hicimos una recreación de lo que es el cestaño y queremos entregártelo, bueno, pues para que te lleves un recuerdo y nada. Soy el agregado cultural que hacían en la Rusia soviética.